paz de Cristo, les agradecemos de antemano por su tiempo en este canal. Si yo puedo, tú también. Y les invitamos a que vean esta serie de enseñanzas titulada Explicación de Mateo 28:19, el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el cual estará distribuido en 4 videos. En este estudio bíblico estaremos explicando por qué bautizamos en el nombre de Jesús, como dice en Hechos 2:38 y no como aparece en Mateo 28:19. Amén. Yo soy la hermana Mari y estaré leyendo las citas bíblicas de esta enseñanza. Pero antes de comenzar, te invitamos también a que veas los servicios en nuestra iglesia, en YouTube y en Facebook. Si necesitas oración o te gustaría conocer y enamorarte más de Dios, entonces puedes encontrarnos también en nuestra página en Facebook para comunicarte con nosotros. La información que aparece en pantalla también podrás encontrarla en la descripción del video. También estamos ofreciendo estudios bíblicos y sin más preámbulos, damos inicio a la enseñanza de hoy con nuestro hermano Luisito. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a explicar Mateo 28:19, que habla de un bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaremos enseñando por qué bautizamos en el nombre de Jesús. Le invitamos a que nos acompañe en estos estudios y esta es la primera parte. Pero antes, oremos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor amado, porque tú estás con nosotros, Señor amado. En este momento te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que tú seas, Señor amado, el que ministres, nos reveles, nos enseñes, nos guíes, que tu palabra nos ilumine. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 1. El bautismo en los diferentes tiempos. Existen diferentes tipos de bautizos en la Biblia, todos correctos en su tiempo. Solamente se tiene que aplicar a la etapa, dispensación, época, tiempo correcto. Pero antes vamos a explicar qué significa la palabra bautizo, y significa simplemente sumersión, inmersión debajo del agua. El primer bautizo registrado en la Biblia es el que encontramos en el Génesis, el diluvio. Génesis, capítulo 7, versos del 17 al 20. Y fue el diluvio, 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. O sea, que la tierra fue bautizada en agua, ya que en Génesis capítulo 6, verso 12, había dicho Dios a Noé que la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos, y a través del bautizo moriría para comenzar todo de nuevo. Y eso es lo que pasa con nosotros. Morimos a nuestra vieja naturaleza y resucitamos como una nueva criatura. El bautismo también significa sepultura, como podemos verlo en Romanos. Romanos, capítulo 6, versos del 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Otro tipo de bautizo registrado en la Biblia es el que encontramos en el libro de Éxodo,
en donde hubo una transición de la esclavitud a la libertad, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, atravesó el Mar Rojo e iba con dirección a la tierra prometida. El pueblo de Dios fue bautizado. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 10, versos 1 y 2. Primera de Corintios capítulo 10 versos del 1 al 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos se subieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El pueblo de Israel fue bautizado y hubo un cambio, una transición de la esclavitud a la libertad. Y así nosotros también, cuando nos bautizamos, hay un cambio, una transición de la esclavitud a la libertad. Ya que antes de ser bautizados éramos esclavos al pecado, pero ahora somos libres en Cristo Jesús. Hay otro tipo de bautizo que el pueblo de Dios practicaba, y era el bautizo de la purificación. Aunque ellos eran salvos a través de la ley, el pueblo de Dios cuidaba mucho la purificación. Se lavaban las manos, los pies, la cabeza, todo el cuerpo. Ellos se sumergían en agua, también lavaban su ropa, sus utensilios, todo con un enfoque de purificación. Éxodo, capítulo 19, verso 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 15, nos dice que el que nos llamó es santo. Entonces nosotros también tenemos que ser santos todos los días. Y aunque el pueblo de Israel es salvo a través de la ley, pero dentro de ella ellos tenían que mantenerse santos y puros. Y es por eso que ellos se lavaban, se purificaban por medio del agua, y no nada más ellos, sino que también lavaban sus ropas, sus utensilios, etc. Éxodo, capítulo 40, versos del 30 al 32. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Y cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Ellos se purificaban por medio del agua, incluso para ministrar. Dios no solo les pidió que se lavaran las manos para evitar un contagio de un virus, más bien era con un enfoque de purificación. Deuteronomio capítulo 23, versos del 10 al 11. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 16, nos dice: ser santos porque yo soy santo. En otras palabras, para Dios es muy importante que nosotros seamos santos, limpios y puros. Y es por eso que les mandó que si alguien no es santo, limpio o puro durante la noche, entonces tendrían que salir, luego tendrían que purificarse, se lavarían con agua y después ya podían regresar en la mañana. Entonces, lo que aquí podemos ver es que para Dios es muy importante la purificación. Y el pueblo de Dios se purificaba a través del agua. Y aunque ellos se purificaban, o sea, se lavaban cada vez que eran impuros, al igual que también se ofrecían sacrificios de animales para la expiación de sus pecados. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús
el Cordero de Dios, hizo un solo sacrificio y para siempre. Y nosotros efectuamos un solo bautizo para perdón y purificación de nuestros pecados. Marcos, capítulo 7, versos del 2 al 4. Los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Para los judíos, el tema de la purificación o del lavamiento era de suma importancia. Y para el que no se purificaba o no se lavaba, entonces era condenado. Es por eso que en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versos del 15 al 16, hace la mención que el que se purifica, el que se lava con agua, no es condenado, pero el que no lo hace ya ha sido condenado, aclarando que en este pasaje bíblico no se está refiriendo o hablando del lavamiento o purificación que practicaban en el Antiguo Testamento. Más bien hace referencia al bautismo en agua del Nuevo Testamento, que es la manera como nos purificamos o nos lavamos de la impureza del pecado. Y es por eso que en 1 Corintios capítulo 6, verso 11 nos dice que ya fuimos lavados y en ese momento también fuimos santificados y justificados. También encontramos otro tipo de bautizo en un tiempo específico y con un propósito, aplicado por el profeta Juan. Mateo capítulo 3, versos del 5 al 6. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. En el Nuevo Testamento, el profeta Juan comienza a preparar el camino, comienza a enseñarles de la nueva modalidad o la manera como se iba a aplicar la purificación, o también podemos decir el lavamiento en agua para el tiempo de la gracia. ¿Por qué creen que le llamaban Juan el Bautista? Seguro, sé que lo sabes, porque él bautizaba. ¿Y para qué bautizaba Juan, el profeta? Para arrepentimiento, y estaba preparando el camino para Jesús. Y estos bautizos en su tiempo, época, dispensación, estuvieron correctos. Pero ahora, en el tiempo de la gracia, hay un bautismo que es para estos tiempos, época, dispensación. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Cuando dice el bautismo que ahora corresponde, se refiere a que hay un bautismo que es aplicado en el tiempo de la gracia, la cual comenzó después que Jesús fue muerto, sepultado y resucitado al tercer día. Y en Hechos comienza el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia y el primer bautizo. Más el tiempo de la gracia termina en el momento que la iglesia es levantada, arrebatada, transformada. En ese momento que va a ir a celebrar las bodas del Cordero, ahí es donde termina el tiempo de la gracia. Primera de Corintios capítulo 15, versos del 51 al 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Después que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, entonces ahí
entró el tiempo, el periodo de la gracia. Y en Hechos capítulo 2 en adelante comenzaron a bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, aclarando que para ser salvos se necesitan de 5 elementos o de 5 pasos, o de 5 requisitos, los cuales veremos más adelante. Y a esto le daremos el nombre del plan de salvación. Y solo les adelanto que uno de ellos es el bautismo en agua. Cuando nos referimos a la dispensación o el periodo o el tiempo de la gracia, podemos decir que también tiene una fecha de expiración. Y aunque nadie sabe la fecha exacta, pero como vimos en 1 Corintios capítulo 15 versos 51 al 52, que menciona que habrá un momento que los que fueron salvos serán arrebatados, levantados, transformados. Ahora veamos qué dice 1 de Tesalonicenses. Primero de Tesalonicenses capítulo 4 versos del 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí aclara que los que duermen, o sea, los que ya murieron físicamente en Cristo Jesús, que son los que fueron bautizados en el nombre de Jesús, están esperando ese momento que Jesús levante a su iglesia, que sean transformados, al igual que los que estén en vida en este momento, que suceda el arrebatamiento, el levantamiento de la iglesia, aclarando que cuando uno se bautiza, morimos, somos sepultados y resucitamos como una nueva criatura. Pero en esto no estamos queriendo decir que morimos físicamente, sino en un sentido espiritual. Más adelante ya veremos esto con más calma. 2. El mandamiento del bautismo. Juan capítulo 2, verso 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Hacemos todo lo que Jesús nos dice. Estamos haciendo caso a Jesús. Amén. Juan capítulo 2 verso 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Pero lo que aquí podemos resaltar es que María les mandó decir que hicieran todo lo que Él, o sea Jesús, les dijera. Y nosotros hacemos caso a lo que Jesús nos dice. Jesús dio el mandamiento de cómo el bautizo debía ser aplicado. En Mateo 28, 19. Mateo capítulo 28 verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este es el nuevo bautizo para el tiempo de la gracia. Vamos a ver esta escritura de Mateo 28, 19 desde diferentes puntos de vista. Cuando leemos en Mateo 28, 19 que dice id y haced, son dos verbos, pero realmente en la Biblia son dos mandamientos, porque cuando encontramos una D en un verbo, significa mandamiento. Id con D, haced con D. Entonces está mandando que vayamos y está mandando que hagamos. Son dos mandamientos. Como cuando le dijo su mamá cuando era chiquito: vas a la tienda y me traes 1 kilo o 1 libra de jitomates. No estoy diciendo que equivale lo mismo peso 1 kilo, 1 libra, solo es por dar referencia a un número. Ella nos mandó a traer jitomates a la tienda. Y cuando fuimos a la tienda, tuvimos que escoger entre 2 jitomates grandes o 4 chiquitos. Ella no especificó cuántos jitomates quería, solamente el peso. Y nosotros cumplimos este mandamiento de nuestra madre cuando fuimos a la tienda y ahí lo aplicamos.
Entonces, ¿cuándo fue cumplido el mandamiento de Mateo 28:19? Podemos leer Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos, capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esta es la pregunta que muchos se hacen. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A Jesús o a Pedro? En otras palabras, ¿a quién vamos a hacer caso? ¿A Mateo 28:19 o a Hechos 2:38? Pues Jesús mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro cumplió ese mandamiento en el capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos, porque él entendía que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús, porque Pedro tuvo la revelación. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 16, versos 16 y 17? Mateo, capítulo 16, versos del 16 al 17. Respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tuvo una revelación. En este pasaje bíblico se encuentran comentando, hey, algunos allá afuera dicen que tú eres un profeta y que eres Elías, pero Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y cuando Pedro se levantó y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo que esto era una revelación, que Dios le estaba revelando quién era él. Y sabemos que la Biblia hablaba en parábolas, también habla de misterios, pero también usa la palabra revelación. Y esto es lo importante, que el nombre de Dios sea revelado en nuestras vidas. Y de eso estaremos hablando a través de estos puntos. Pedro tuvo la revelación del nombre y por eso le mandó bautizar en el nombre de Jesús. También podemos decir que Pedro usó las llaves en Hechos 2:38. ¿Y de cuáles llaves? ¿De qué hablas? Vayamos a Mateo capítulo 16, verso 19. Mateo, capítulo 16, verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Para qué se ocupan unas llaves? Las llaves de tu casa las ocupas para abrir y entrar en tu casa. Las llaves de tu carro las ocupas para abrir y entrar en tu carro. Las llaves del reino se ocupan para abrir y entrar en el reino de Dios. Juan, capítulo 3, verso 5. Juan, capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan, capítulo 3, verso 5 nos dice que para entrar en el reino de Dios necesitamos nacer de agua y del Espíritu. En otras palabras, necesitamos ser bautizados en agua y en Espíritu. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, es ahí donde usamos también las llaves, invocando el nombre de Jesús, que esto lo veremos con más calma más adelante. En el momento que te bautizas en su nombre, también tu nombre es escrito en el libro de la vida. Antiguo y Nuevo Testamento hacen mención del libro de la vida. En Éxodo capítulo 32, verso 32, Moisés hace mención del libro de la vida. Y la referencia que da la podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Pero en Apocalipsis capítulo 13, verso 8 también hace mención que los que adoran a la bestia. Nos estamos refiriendo después que terminó el tiempo de la gracia y entró una nueva dispensación o periodo que es la tribulación. Todos aquellos que no se bautizaron en el nombre de Jesús y que no fueron levantados para celebrar las bodas del Cordero, entonces se quedaron en la tierra. Y en ese tiempo terrible,
Todos los que adoren a la bestia, sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida. Apocalipsis, capítulo 13, verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero se llegará el día en donde se encontrará el libro de la vida, en el cual están escritos los nombres de todos aquellos que son salvos. Pero Apocalipsis capítulo 20, verso 12 nos dice que hay otros libros más, aparte del libro de la vida. En estos otros libros hay nombres de otros, de todos aquellos que no son salvos. Y estos libros se abrirán en el día del juicio, en el cual aparecerá todo el historial de todos aquellos que serán condenados según sus obras. Es por eso que nosotros tenemos que asegurarnos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y no en los otros libros, los cuales van a ser para ser juzgados y ser condenados. Apocalipsis, capítulo 20, verso 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Otra cosa que pasa en el momento que somos sepultados en agua, o sea, cuando somos bautizados en agua, es que Dios nos perdona de nuestros pecados y es anulada la carta de los decretos que había en contra de nosotros, la cual nos era contraria. También podemos decir que Jesús nos reconcilia en el momento que somos bautizados. Él nos adopta. Él nos da la ciudadanía celestial. Otro suceso que ocurre en el momento que somos bautizados, además que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, es que somos rociados con sangre. Es un acontecimiento que nosotros no vemos, pero sucede. El capítulo 9 de Hebreos nos habla de la importancia de la sangre. Nos dice que Él nos ha santificado mediante su propia sangre, la cual limpia nuestras conciencias de obras muertas, para servir al Dios verdadero. En el Antiguo Testamento, Moisés les anunció, les leyó todos los mandamientos de la ley al pueblo, y luego roció con sangre al pueblo de Dios. También roció con sangre el tabernáculo y los vasos del ministerio, ya que la sangre es un elemento utilizado para purificación, para la santificación y para la redención. En Éxodo capítulo 29, verso 21, también hace mención de rociar la sangre sobre Aarón y sus hijos para que fueran santificados. Ahora, en el tiempo de la gracia, en el momento que creemos en Jesús, nos arrepentimos y somos bautizados en agua y el nombre de Jesús es invocado. En ese momento también somos santificados, purificados, redimidos, como lo presenta Primera de Corintios capítulo 6, verso 11. Primera de Corintios capítulo 6, verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces también somos rociados, porque es la manera como somos santificados delante de Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, nos dice que somos rociados por medio de la sangre de Jesucristo. Cabe mencionar que en Éxodo capítulo 29, verso 21, también hace mención del aceite de la santa unción, que esto ocurre cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Volviendo al tema, Dios sabía que necesitaba librar al hombre de una sola vez y con un solo sacrificio.
Entonces Dios mismo se manifestó en carne tomando forma de siervo, forma de hombre, para poder ofrecer ese sacrificio y poder derramar esa sangre para que los pecados fueran perdonados. Entonces, en esa manifestación, Dios, el Verbo, la palabra, fue hecho carne. Dios mismo vino y se alojó en el vientre de María con su palabra y con todo su poder, y lo que nació de ahí de una forma milagrosa fue llamado Hijo de Dios. Pero algo que podemos destacar es que Dios utilizó su verdadero nombre, como el Dios Todopoderoso usó su verdadero nombre, que es Jesús. Aquí fue donde lo dio a conocer, en donde lo reveló en Mateo capítulo 1, verso 21. Mateo, capítulo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora vamos a ver la relación que tiene su nombre y su sangre, para que nosotros seamos perdonados. En el Antiguo Testamento se degollaba el animal, y luego se tomaba la sangre y se rociaba, o se aspersaba. O sea que se rociaba la sangre sobre el pueblo, y de esa manera era expiado o perdonado de su culpa. Y así la persona se iba a su casa sin pecado. Y así de esa manera la persona se iba a su casa santificado, hasta que nuevamente era impuro y tenía que volver otra vez. Es por eso que Hebreos dice que esos sacrificios nunca quitaban el pecado, porque tenían que ir muchas veces. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús fue el perfecto sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en Levítico capítulo 17 verso 11 nos dice que la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Pero en el Nuevo Testamento las cosas cambian. Dios declara que la vida está en el nombre de Jesús. Juan capítulo 20, verso 31 nos dice: Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La única manera que Dios aplica su sangre preciosa como el Cordero de Dios que fue sacrificado en la cruz es a través de su nombre, el cual podemos decir que es nuestro Redentor. En el momento que alguien es sumergido o sepultado en agua y el nombre de Jesús es invocado, es en ese preciso momento donde somos rociados por su sangre a través de su nombre, el nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento, la sangre es igual a vida, mientras que en el Nuevo Testamento, el nombre de Jesús es igual a vida. Y cuando el nombre de Jesús es aplicado en el bautizo en agua, cuando el nombre de Jesús es invocado, y cuando el nombre de Jesús es aplicado en el bautizo en agua, cuando el nombre de Jesús es invocado, es el momento que el alma es purificada, es limpiada de todo pecado. Es por eso que tanto el bautismo en agua, así como el invocar su nombre, que es Jesús, van juntos. Pero esto lo veremos un poquito más adelante. Hablaremos más de los 5 elementos o requisitos que se necesita para ser salvos, en donde el bautismo en agua e invocar el nombre solamente son 2 de los 5 requisitos para ser salvos.
3. Pasajes paralelos. Vamos a presentar Mateo 28-19 con otros pasajes bíblicos que son la misma historia, la misma escena, pero explicado desde otros puntos diferentes, con palabras diferentes, pero es lo mismo. Vayamos a Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo, capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí dice que hagamos discípulos a todas las naciones. Vayamos a la misma historia, pero narrada por otro evangelista. Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16. Marcos, capítulo 16, versos del 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí dice que vayamos al mundo y prediquemos, ya lo dice con otras palabras. Ahora vayamos a la misma historia, la misma escena, pero narrado con las palabras de otro evangelista. Vayamos a Lucas, capítulo 24, verso 47 al 49. Lucas, capítulo 24, versos del 47 al 49. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí nos dice que prediquemos a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Cada uno lo va diciendo de una manera y cada vez con diferentes palabras, pero entre lo que estamos leyendo nos va dando más información, más información. Vayamos a Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos, capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está más completo lo que Lucas dice. Dice que testifiquemos. Ya no dice predicar, sino testificar. Y que comencemos en Jerusalén, como en Lucas, pero añade Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros tenemos que predicar, testificar, hablar de Jesús, enseñar del reino de los cielos. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? Es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Aplicado a nuestras vidas, muerte igual a que morimos nosotros a nuestros pecados. Sepultura igual a que sepultamos o enterramos nuestra vieja naturaleza. Y resurrección es igual a perdón de pecados y que resucitamos como una nueva criatura. Aclaramos, no somos perfectos, pero el Espíritu Santo nos va a ayudar para cambiar, para ser diferentes cada día. Y hablando del Espíritu Santo, nos falta por ver el mismo pasaje paralelo, la misma historia, el mismo evento, pero mencionado por el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 20, versos del 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitéis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. En Juan, capítulo 20, verso 21, nos dice que Él nos envía. Y la pregunta que aquí podemos hacernos es, ¿a qué nos envía?
Si solamente leyéramos este verso, tal vez no nos quedaría tan claro a qué se refiere este texto bíblico. Pero Mateo 28, verso 19, ya nos dijo que tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. En Marcos capítulo 16, verso 15 al 16, nos dijo que predicáramos a todo el mundo. Y en Lucas capítulo 24, verso 47 al 49, ya nos dijo que predicáramos en su nombre. En Hechos capítulo 1, verso 8, nos dice que seamos testigos. Pero aquí en el Evangelio de Juan capítulo 20, verso 21 nos dice que Jesús nos envía. Entonces, si juntáramos todas las palabras que son mencionadas en los 4 evangelios, al igual que en el libro de los Hechos, nos diría de la siguiente manera: Jesús nos envía a predicar, nos envía a testificar, a hacer discípulos a todo el mundo, a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra, que equivale a todos los pueblos, ciudades, naciones que hay en todo el mundo. Y algo sí podemos decir es que en estos tiempos, gracias a la tecnología por medio de la radio, la televisión y el internet, la palabra de Dios sigue llegando y expandiéndose a todo el mundo. Y en Juan capítulo 20, verso 23 nos dice que al que remitieres, o sea, que al que perdonaras los pecados, le serán perdonados. No quiere decir que nosotros tenemos el poder de perdonar pecados, pues solo Jesús puede perdonar los pecados, ya que les adelanto que se necesitan 5 elementos, 5 requisitos para ser salvos. Y esto ya lo veremos con más calma en los siguientes videos. Pero Dios nos encargó a nosotros el misterio de la reconciliación, como podemos verlo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por citar un ejemplo bíblico, en Hechos capítulo 10, Cornelio, un hombre de buen testimonio, que tenía temor de Dios, que ayudaba a los pobres, que oraba. Pero un ángel vino y le dijo: ve y llama a un hombre, a un humano. Manda a traer a Pedro, para que él te hable de la reconciliación, de cómo puedes ser salvo, de cómo tus pecados pueden ser perdonados. Y cuando llegó Pedro, les comenzó a predicar de Jesús, y luego los mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Y fue allí donde Pedro remitió o perdonó los pecados. Pero les aclaro, no fue Pedro, sino más bien porque ellos escucharon el mensaje de Jesús a través de un hombre, a través de Pedro. Luego ellos creyeron en Jesús, también se arrepintieron, después fueron bautizados en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, y aún ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Todo el crédito se lo lleva Dios, el único que puede perdonar pecados, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Pero el hombre tiene la tarea de llevar a cabo esta reconciliación entre Dios y los hombres. Y es por eso que en la carta a Pedro dice que somos real sacerdotes. En este punto, titulado Pasajes paralelos, aprendimos que no basta únicamente usar una sola escritura, verso o versículo de la Biblia o texto bíblico, etc., para tener una idea o una visión más completa, para comprender con una mayor exactitud, con una mayor claridad la palabra de Dios. Necesitamos leer el contexto, o leer todo el capítulo o todo el libro, o ver el tiempo en que se escribió, o a quién iba dirigido, etc.,
Pero algo en lo que hoy nos hemos enfocado es en analizar Mateo capítulo 28, verso 19, con otros pasajes paralelos que explican o presentan con diferentes palabras, pero es la misma historia o el mismo evento o acontecimiento que ocurre en el mismo tiempo, que tiene una relación o un punto en común. Y por el momento aquí nos vamos a detener en este estudio, pero la próxima semana continuaremos explicando con mayor detalle Mateo 28, 19 y continuaremos analizando estos 4 evangelios que hablan del mandamiento y la gran comisión. Y veremos si ellos cumplen los 5 puntos o requisitos para ser salvos. No se lo pierda, los esperamos. Y les recordamos que nuestra oración es que Dios los bendiga rica y abundantemente, hoy y siempre. Los saludo con la paz de Cristo. Para todos aquellos que no me conocen, soy el hermano Luisito. Me han diagnosticado como legally blind, o sea, traducido, legalmente ciego. Pero todavía puedo ver luces y sombras. Y algo sí puedo decir es que aquí la mayoría sí me conoce. Si yo les preguntara cuántos conocen el amor, sé que la mayoría diría que sí. Amor de Dios, amor entre hermanos, amor de padres. Pues si dicen que el amor es ciego y yo soy ciego, entonces soy puritito amor. Entonces sí me conocen, ¿verdad? Les doy la bienvenida a todos ustedes a este canal y es nuestro deber predicar el Evangelio, hablar de Jesús y enseñar del reino de los cielos.